Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo. Nuestro segundo invitado, Gustavo Pacheco. Buenos días, Gustavo, bienvenido. Muchas en gracias. el cintillo, ya no hubo tiempo de cambiarlo por la premura. Dice AIGP, Agencia Internacional de Gobernabilidad y Política, que es una de las agencias de cooperación del Instituto Internacional de Gobierno. Perfecto, Instituto Internacional de Gobierno. Gustavo, muchas gracias. Amigos, Gustavo Pacheco es un puneño universal, me gusta llamarlo, muy orgulloso de sus raíces. Absolutamente. Pero es un hombre renacentista, es decir, todoterreno, todo ilustrado, con estudios en España, con una visión geopolítica que no muchas personas tienen en el Perú, lamentablemente. Gracias, hermano. No, es la verdad, y con una virtud muy escasa en estos tiempos, que es la lealtad a toda prueba. Lo ha demostrado en momentos duros cuando estaba al lado de políticos que han sido vilipendiados y él fue el último en quedarse en la trinchera cuando o quedarse en el barco cuando ya todos habían saltado. La lealtad es una virtud escasa en estos tiempos, así que... Como tiene que ser. O sea, lamentablemente en nuestro país, en esta generación, la lealtad no paga. Durante todo el tiempo que me he mantenido junto a personajes con responsabilidades de Estado, siempre me han preguntado cuándo me voy, cuándo renuncio. Torna virtud la deslealtad, la traición. Aquí se paga la traición. Así es. Bueno, Gustavo, vamos a hablar en los 20 y pico de minutos que tenemos de la actualidad política. Hay multitud de temas, pero a ver, empecemos por lo esencial. Tu opinión de lo que ha ocurrido en la semana pasada respecto al Congreso y la situación que vivimos ahora. Sí. Hay un primer título, un primer titular. Kuczynski nos instaló en el infierno y Vizcarra es el administrador del fuego. Correcto. O sea, la tragedia empieza con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Tragedia porque quienes votaron por PPK entendieron que era el mejor tecnócrata. Había sido un distinguido funcionario internacional, económico, multilateral. Nadie tenía duda en que iba a ser un gran gobierno. Y fue un desastre. Se preocupó más de su mentada muralla china, falsa muralla china, de usar la puerta giratoria y ser por las mañanas ministro de Estado en varios gobiernos y por las noches o tardes funcionario privado de multinacionales que se beneficiaban con algunas licitaciones. Y luego, claro, acabó en un enjambre de problemas y nos legó al administrador del fuego, que es ahora el presidente Vizcarra. Ya, a ver, haciendo un poco, ya que estamos en Ni con Dios ni con el Diablo, de abogado del diablo, estás cargando, creo, demasiado las tintas en PPK y te estás olvidando del otro lado, o no sé si lo ibas a decir después, pero en todo caso. No, es el primer titular. Ya, el segundo titular sería, no afirmo, pregunto, ¿Keiko Fujimori perdió una oportunidad histórica? Porque, a ver, no terminó de... Es decir, un político, y tú lo sabes muy bien, hermano querido, debe tener piel de elefante o de rinoceronte. Y entonces, Keiko Fujimori, por las razones que pueda y que sea, no llegó a Palacio de Gobierno. Y siguió rumiando. De la misma manera que Hillary Clinton hasta ahora sigue rumiando y no acepta que fue derrotada por Donald Trump. Bueno, Keiko siguió rumiando. Ese es un buen símil. Sí, con una diferencia, es decir, Keiko tenía en el Congreso 73 congresistas, una mayoría aplastante, pudo haber hecho la reforma estructural que el Perú necesitaba y la dejó pasar para enfrascarse en pequeños, es decir, no terminó de masticar. Antero Flores Arauz, nuestro común amigo, me dijo cuando estuvo en este programa que PPK le confesó
en privado que había hecho N intentos de acercarse a Keiko Fujimori y no fueron escuchados. Entonces yo pienso, sin quitar toda la responsabilidad y todo el análisis que has hecho de PPK, pero yo creo que aquí se necesitan dos para bailar un tango y aquí los dos lo bailaron mal. No sé cuál es tu opinión. Bueno, existe, y lo trabajamos en nuestro Instituto Internacional de Gobierno, con nuestros médicos, la psicopatología del poder. Te obnubila, hay un síndrome de Hubris o de Habris. Es un síndrome por el cual todos los síntomas te toman. Entonces te marea, el poder te idiotiza, el poder te marea, el poder te captura. Yo creo que sí, Fuerza Popular, los fujimoristas se marearon con el poder, no supieron administrarlo y no supieron entenderse con PPK, porque vuelvo al origen del infierno. PPK le ganó a Keiko por 40.000 votos. El presidente Humala, que es otro factor en la génesis, pidió a los policías aquel domingo que se votó la segunda vuelta que no salieran, que se acuartelaran, y sumaban el triple que 40.000. Y se entendía que podrían haber votado por los fujimoristas, porque siempre el presidente Alberto Fujimori los benefició. Entonces ahí le quedó en el ojo esta sangre, como dice Vallejo, este rescoldo, y todo lo vivido se le empezó como un charco se lo empozó como un charco de culpa en la mirada. Esa es la foto de Keiko, pero nada justifica que esté en prisión. No, son dos cosas distintas. ¿No es cierto? O sea, vamos a ir a la primera parte del infierno. En la segunda parte, y ya con PPK fuera, alucinantemente desde el derecho romano, desde el Imperio Romano, devuelven a un presidente indultado a la cárcel, al presidente Fujimori, a quien tendrían que haber encarcelado, y lo han hecho, es a PPK, que está en su domicilio, pero nunca a un indultado, a un perdonado jamás. A Barrabás nunca más lo volvieron a encarcelar. Entonces, frente a eso, el que hereda del infierno es Vizcarra. Él es el administrador del fuego. Se entiende con el APRA, siendo embajador en Canadá. Lo ha confesado Jorge del Castillo. Se entiende con Keiko Fujimori para llegar a suceder en el trono, heredar el trono, y lo hereda. Y después se aparta de los fuji-apristas, desconociéndolos. Entonces es el auténtico administrador del fuego. Primero fue un presidente accidental, ahora es un presidente fáctico. Ya, a ver, has usado el término trono en lugar de decir sillón, digamos, el sillón de Pizarro, ¿no es cierto? Ya estamos en una monarquía, hermano querido. Este es un juego de tronos, ¿no? Ya. ¿Cuál es el resumen de la era actual, de esta era Vizcarra? Primero, el presidente Alan García llevado al suicidio, empujado al suicidio. Presidente muerto. 2, el presidente Kuczynski encarcelado en su casa. 3, el presidente Toledo afectado psiquiátricamente por sus propios errores y delitos imputados. El presidente Humala libre. La esposa, la señora Nadine, dispuesta a salir del país sin impedimento por el mismo juez que condenó a Alan García a no salir del país. Y para mayor INRI, el presidente, la no presidenta del Partido Popular, Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, encarcelada sin condena. Ese es el resumen de lo que existe. Entonces, frente al resto de la comunidad internacional, aparecemos como una republiqueta donde no existen los 3 pilares que se requieren para el sustento del desarrollo: seguridad jurídica, estabilidad política y paz social. Entonces, aquí se gobierna directamente con las encuestadoras. Así es. No hay previsibilidad, que es la condición, digamos, imprescindible para inversiones. No hay estabilidad jurídica, en una palabra, ¿no es cierto? Y ni política, porque ahora resulta que te acortan tu mandato. También lo pueden extender. Este Congreso que se elige el 26 de enero también puede extender si es popular, pues se extienden 40 años allí arriba. Claro, el uso de lo popular para justificar medidas
es realmente lamentable desde un punto de vista democrático, ya que hablamos de Trump. Trump tiene la Cámara de Representantes dominada por la mayoría demócrata, le hacen la vida a cuadritos, está al borde del impeachment, del juicio político, y si saliera a decir, bueno, pensándolo bien, creo que voy a cerrar el Congreso, o termina en el manicomio o en la cárcel. Es decir, sería impensable, o en el Reino Unido. Tremendo lío se armó porque Boris Johnson dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a extender las vacaciones del Parlamento una semana, y se armó un lío terrible, o sea, extender el receso parlamentario, y se armó una batahola política terrible, ¿no? El Estado de Derecho requiere un orden constitucional. En esa arquitectura constitucional hay 3 poderes y tiene que existir un contrapeso en los poderes. Acaba de denunciar el procurador de la presidencia del Consejo de Ministros al presidente Olaechea por usurpación de funciones. La historia dirá quién es el usurpador. Pero de momento el presidente Vizcarra dijo, seguramente el procurador va a denunciar, y así lo hizo, porque obedecen al Poder Ejecutivo, convirtiéndolo de manera oficial en el primer perseguido político del país. El primer perseguido político del país es el presidente del Congreso, al que se le niega lo que el reglamento del Congreso, que es la ley orgánica, le reconoce. ¿Qué dice? Que en el caso de haber sido disuelto el Congreso, la comisión permanente no será disuelta y será presidida por el presidente del Congreso. Esto es lo que dice. La comisión permanente no existe como poder del Estado, existe el Congreso, administrado en este interregno por la comisión permanente. Correcto. Entonces, tú dices, Gustavo, que no hay independencia de poderes en el Perú y que la justicia está al servicio del poder político de turno. Concentrada totalmente. Nunca he visto en una democracia, no he visto en una democracia, que la Junta Nacional de Justicia, la reforma de la Administración de Justicia, sea presidida por alguien que no sea magistrado, es decir, por el presidente de la República. Él está presidiendo la reforma de la justicia. Y ya no tiene Congreso, y ya no tiene fiscal de la Nación, porque intervino en la Fiscalía de la Nación para poner a una otra fiscal en contra del señor Chávarri. ¿Qué queda? ¿Qué poder queda? Ninguno. Queda solamente el trono de la Plaza Mayor, la antigua Plaza de Armas, la Casa de Pizarro, y veremos por dónde sale este asunto, porque el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse, lo ha dicho la OEA, y la Comisión de Venecia, hay que estudiar su resolución. Parecería, sobre esto último, no la he leído, pero parecería como que está tratando de lavarse las manos o de tener una posición neutra y no comprarse el pleito. Y sobre la OEA, en realidad no es la OEA, es el secretario general de la OEA, ¿no? Sí. Que sí, también es el vocero. se ha lavado diciendo, bueno, ¿sabes qué? No voy a convocar a la comisión permanente. Correspondería por la Carta Democrática. Correspondería, pero he dicho, ¿sabes qué? Arréglense ustedes, es un tema interno. O sea, está bien. Como que no, la Comisión en el de tema Venecia, de los organismos internacionales, como que nos hemos quedado solos y eso se ha convertido en un tema interno, y ustedes vean cómo se las arreglan. La comunidad internacional no pudo resolver Kuwait, Irak, Siria. No puede resolver lo que está pasando con Turquía. La comunidad internacional dejó instalado al presidente Fujimori el año 2000. Y fuimos los que presentamos el video Curi Montesinos, los que derrumbamos el régimen de Fujimori Montesinos. La comunidad, o sea, si tú mandas en tu casa, el barrio no se mete dentro de tu casa. El barrio puede dejarte de hablar, te pueden dejar de vender el pan, el panadero de la esquina, y el ferretero ya no te venderá clavos. Pero tú sigues mandando en tu casa. O sea, existe el principio de la autodeterminación de los pueblos, pero la Carta Democrática debería usarse. Más allá del tema, sí creo que la Comisión de Venecia, que es una comisión que significa una comisión para la democracia por el derecho, integrada por 62 países, 47 de ellos miembros del Consejo de Europa, donde es miembro Perú, no puede dejar de oír la voz potente de estos juristas, donde hay un miembro del Tribunal Constitucional acreditado por el país y que va a alejar entre sus líneas, hay que leer despacio, el equilibrio de poderes.
fundamental. 2, no puede ser que se le prohíba acceder a la justicia constitucional a la Comisión Permanente del Congreso de la República. O sea, se está diciendo que no se va a admitir la demanda de competencia por contienda de competencia. Es decir, te violan el debido proceso, violan tu derecho de defensa. ¿Esto cómo se llama? Si mira como pato, camina como pato y come como pato, es pato. De acuerdo. Gustavo, pasando a cómo vislumbras el futuro. Gran parte de los entrevistados que he estado aquí, aunque también algunos han sostenido lo contrario, dicen que el 2020, las elecciones al Congreso dentro de 4 meses, en enero de 2020, son cruciales porque ahí se va a definir el futuro del Perú. Si el centro y la derecha no envía sus mejores cuadros para contrarrestar a aquellos que va a enviar la izquierda, dicen en 12 meses, o un poco más de 12 meses, 2 legislaturas ordinarias, hay tiempo suficiente como sin necesidad de convocar una asamblea constituyente, modificar el régimen económico de la Constitución, autorizar la reelección presidencial y congresal indefinida, etcétera, lo que se les ocurra. En la otra orilla hay quienes sostienen, estuvo la semana pasada, por ejemplo, Claudio Sola aquí, dice no, estas elecciones con ¿Claudio todo Sola es el español? No, es un precandidato de un Perú Nuevo, de un partido peruano. Dice, no, estas elecciones con todo el poder, Vizcarra tiene la espada, Vizcarra tiene la billetera, Vizcarra tiene el apoyo de las encuestadoras, que hoy ya han salido diciendo el salvador de la patria es Salvador, ¿no es cierto? Ya lo están poniendo, es el candidato perfecto a la presidencia al Congreso. Me encanta, porque el partido político que tiene el presidente Vizcarra, porque él tiene un partido político. ¿Conoces el partido político? El partido se llama... Encuestas S.A. No, las siglas se llaman PGR. El partido del presidente Vizcarra, PGR. Presupuesto General de la República. Correcto, ya. 170.000 millones de soles, cuidado, que los maneja el Ejecutivo. Y ya no tiene que dar cuenta, o sea... Ese es un gran partido. Ya no es fiscalizado por la comisión permanente, simplemente da cuenta, nada más. Entonces, esta efectivamente, Uri, ya, entonces, perdón, para terminar... Es una hora patriótica. Correcto, entonces hay quienes dicen, tenemos que participar y con los mejores cuadros para contrarrestar lo que va a hacer la izquierda. Hay otros que dicen, no, hay un fraude en marcha, no un fraude en el sentido clásico del término, pero digamos, si manejas la mayoría de los medios de comunicación, y digamos, tienes cercanía con las encuestadoras y además tienes el dinero con el PGR, entonces de alguna manera no son unas elecciones del todo prístinas. Entonces dicen, bueno, no debemos participar porque la suerte está echada, el resultado ya sabemos cuál va a ser, correcto. Y participar va a significar darle visos de legalidad y convalidar una elección cuyo resultado está cantado. ¿Tú en cuál de las dos posiciones? Porque creo que aquí no hay término medio. He escuchado a Jorge del Castillo y le han preguntado, no es una incoherencia, le han preguntado a Jorge. Usted condena y luego participa. Entonces Jorge ha contestado sagazmente. En política los vacíos se llenan. Sí, la política y la naturaleza aborrecen el vacío. Entonces Jorge dice, vamos a participar porque no queremos que se llene nuestro vacío. Entonces, me parece correcta la posición de participar y con los mejores cuadros. Es la hora patriótica, ha llegado un momento, una hora patriótica, y hay que ver en este contrapeso, independientemente de ello, el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse y tienen que juramentar al señor que fue electo por el Congreso de la República. Bueno, eso es... El señor Blumenfortini tiene que juramentarlo, él. Eso es en el mundo jurídico, pero en el mundo real tú crees... Es correcto. O sea, crees que... Es correcto lo que acabas de decir. Hay una división entre la ciencia política, ¿no?, y el derecho, ¿no? Entonces es correcto. La ciencia política va a ser su curso. La política es la mayor ciencia de todas las ciencias, es la ciencia mayor. Entonces la ciencia va a determinar las encuestadoras, el público, el pueblo en las calles, la participación electoral, los partidos que van a participar. Eso va por su lado. Y aunque el Tribunal Constitucional le dé la razón a los constitucionalistas,
y ya será un hecho consumado. Exactamente. Y habrá sustracción de la materia. El Tribunal Constitucional no Pero se va a legislar hacia el futuro, que también es importante. Bueno. Que también es importante. Sí, sin duda es importante, pero digamos... Perdóname, y se va a definir quién es el usurpador. Sobre hechos consumados, digamos. A ver, el Tribunal Constitucional, y podemos hacer una apuesta para un almuerzo, mi hermano querido, va a decidir después de las elecciones. Y ya un periodista acucioso le preguntó a un importante vocero del Jurado Nacional de Elecciones qué pasaría en caso que, sí, transcurridas ya, producidas las elecciones, sale un fallo sí, del TC diciendo se debe retrotraer sí, a esto, y el vocero dijo, bueno, lamentablemente, no dijo lamentablemente, dijo, bueno, ya va a haber otra realidad, que es la realidad convalidada en las urnas de los ciudadanos que acudieron a votar. Entonces ya lo que diga el TC a esas alturas del partido. ¿Cuánto porcentaje de popularidad tenía el presidente Fujimori el 5 de abril del 92? Tenía menos que Vizcarra ahora, 70 y algo. Muy parecido. Parecido, digamos, 78 y ahora Vizcarra. ¿Dónde se encuentra el presidente Fujimori hoy día? Correcto. Hace un siglo, en 1919, después de lo que ocurrió con la República Aristocrática de Billinghurst, ¿cómo estaba el presidente Leguía en popularidad? ¿Y dónde acabó el presidente Leguía? Bueno, pero los políticos peruanos no leen historia. Y no deberían acordarse de memento mori, recuerda que eres mortal. Cuando los emperadores romanos regresaban de sus guerras de conquista, desfilaban por la calle principal de Roma rumbo al Capitolio, donde lo esperaban todos los legisladores para llenarlo de coronas y felicitarlo, y el pueblo estaba a los costados de donde iba la carroza arrojando pétalos de rosas y aclamando al César, al emperador, y era costumbre tener sobre el vehículo a un esclavo que le susurraba al César para que no pierda la perspectiva: memento mori, recuerda que eres mortal. Esto no va a durar, los pétalos de rosas y los aplausos y los elogios no van a durar. Pueden durar 2 años, 5 años, 10 años, pero efectivamente. Pero bueno, aquí memento mori nadie lo toma en cuenta, ¿no? El presidente Vizcarra tenía 2 escenarios para morir. Ahora, porque tiene muchos problemas judiciales, o después, ha postergado su agonía. Y la política, finalmente, Uri querido, lo decimos en nuestro Instituto Internacional de Gobierno, solamente son 5 cosas: pobreza, persecución, destierro, cárcel y muerte. Muy ingrata la política, ¿no es cierto? La historia lo dice, lo cuenta, ¿no? Bueno. El mejor político siempre es el político muerto. Y bueno, a pesar de ello, ¿piensas participar en estas elecciones o te vas a quedar a...? Yo creo que no, yo creo que estoy dedicado a la docencia política, pero la hora de la patria a veces te llama. O sea, a veces los que tenemos en política toda una vida consagrada, no podemos negarnos en ningún momento a participar a nada. Político que respira, aspira. No es mi momento, pero si la patria en algún momento dice, oye, hay que estar, voy a estar en la trinchera siempre defendiendo el país. Lo he hecho siempre, lo seguiré haciendo. Mientras tanto, estás haciendo una labor que muy importante, amigos. A través del instituto que dirige Gustavo, se están formando cuadros. El país necesita cuadros que tengan formación política, formación económica y formación académica. Es una tarea a mediano y largo plazo. No tenemos, como en Francia, por ejemplo, o en Taiwán, no tenemos un instituto a través del cual pasan todos los futuros cuadros de la administración pública. 1 de cada 10 logra pasar el examen, tanto en Francia como en Taiwán, y luego tiene una carrera asegurada en la administración pública. Recuerdo que una vez conversé con el entonces embajador de Taiwán, que había empezado su carrera en el servicio público como policía y terminó la culminación de esa carrera de 30 años fue embajador, ¿no? En Latinoamérica en general y en el Perú en particular tenemos la mala costumbre de que cada vez que cambia un gobierno, o a veces cada vez que cambia un ministro, buena parte de los cuadros salen y entonces hasta que el nuevo cuadro sabe dónde está la puerta de salida,
ya llegaron las siguientes elecciones y así nos va, ¿no es cierto? Solamente precisar que Perú no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿no? Lo tiene con la República Popular China, Bueno, desde 1971, ¿no? sí. Bueno, Pero entiendo que tiene relaciones pero digamos, diversas, lo ¿no? pongo claro, lo pongo como ejemplo del concepto, o si quieres, la escuela francesa, donde se forman todos Sí, los sí. cuadros, y esos cuadros permanecen, puede ser un gobierno de centro, de derecha o de izquierda, cambia un ministro, cambia un Hay viceministro, 7 países donde y existen, luego continúa. donde existen institutos de gobierno. No es muy común encontrar en el mundo formación de gobierno. Entonces nosotros formamos gobernantes y ya llevamos 12 años en ese trabajo en 7. ¿Cuántas promociones ya han salido? 6. 6 promociones. Entonces tenemos presencia en 7 países: China, Estados Unidos, España y los 4 países de la Alianza del Pacífico: Chile, Perú, Colombia, México. Nuestro trabajo es internacional y estamos impulsando la Cátedra de Estudios de América Latina y el Caribe, José Martí, con Cuba, y la Cátedra Mohamed VI de Estudios Africanos con Marruecos. Estamos en ese trabajo. Gustavo, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, la coyuntura se ha impuesto, me encantaría en otro momento hablar de otros temas un poco más... Sobre un la poco Comisión de Venecia, sobre la Comisión de sobre el el fallo de la ¿no? Comisión de Venecia, y luego temas geopolíticos, ¿no? Esta pugna, entre, ya que mencionaste China, entre Estados Unidos y China, ¿quién crees que va a prevalecer? China es la nueva Roma, la potencia en ascenso, y Estados Unidos ha empezado su declive, o al contrario, Estados Unidos debe seguir en su papel de sheriff global, porque si no va a haber una desestabilización. Ha habido una gran polémica en Estados Unidos respecto a la retirada de tropas de Estados Unidos y dejarle la cancha libre a Turquía. En fin, un montón de temas que quedan en el tintero. Yo quería agradecerle a Gustavo Pacheco su presencia hoy en Ni con Dios ni con el Diablo, y además Gustavo, por cierto, es el culpable que ustedes me sufran ahora, amigos, porque yo nací en el papel como periodista, he estado muchas décadas en el papel, y fue Gustavo el que me convenció para vencer el pánico escénico. En la Cámara de los Comunes. En el programa La Cámara de los Comunes hemos hecho radio juntos, hemos hecho televisión juntos, y bueno, Qué alegría que lo recuerdes. él es el culpable de que yo esté aquí ahora frente a ustedes. No, tú eres un hombre extraordinario con un análisis único, y ha sido maravilloso ganarte la televisión, ganarte la radio, porque palabra escrita, palabra dicha. Eso sí, tú eres ni con Dios ni con el diablo. Yo solo con Dios. Me parece muy bien. Amigos, esto es todo por hoy. Regresamos mañana de 10 a 11 de la mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Muchas gracias. Buenos días.